Buenas filósofos, el día de hoy hablaremos acerca de la lógica, ya que en el video anterior vi muchos comentarios de esta, que me preguntaban que querían conocer más acerca de ella. Entonces hablaremos de la lógica, pero primero tenemos que basarnos en algo, en alguna teoría o algún argumento. En ese caso nos basaremos en Luis Camacho Naranjo, en el libro titulado La Introducción a la Lógica. ¿Qué es la lógica? Según la Academia Española, la lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico, en 1984. Pero se menciona que esto es erróneo, ya que se dice que es una buena definición de la lógica es cuando se sustituye por la palabra, y eso tiene una buena coherencia, pero la definición de la Real Academia Española no tiene coherencia que se menciona. Según la lectura, la definición adecuada para la lógica es el estudio del razonamiento. Pero en esta lectura el estudio no es investigación, sino el razonamiento del lenguaje. Por lo tanto, la Academia Española está errónea hacia Otro punto importante es la lógica y la filosofía. La filosofía es el razonamiento de las cosas. Sin ella las palabras no tendrían ningún tipo de conexión y coherencia. Por tanto, la lógica va de la mano con la filosofía, ya que se complementan entre sí para encontrar algo lógico y coherente. También está la lógica y la ciencia. Desde Aristóteles se dice que gracias a la lógica se puede entender la ciencia, y esto explica la teoría del razonamiento llamado silogismo. Otra son las ciencias formales y experimentales. Las ciencias formales son aquellas que utilizan la matemática y la lógica. Estas van en contra de los hechos o de las experiencias, ya que las ciencias formales son deductivas y analíticas. En cambio, las experimentales son inductivas y sintéticas. Para concluir, las dos ciencias tienen que estar unificadas, porque son complementarias. En el capítulo 2 también se menciona y se explican estos términos, que son la deducción, inducción y abducción. Esto se basa en la lógica, que tiene que ver con el razonamiento, y estas son inferencias. Por ejemplo, la deductiva, las premisas hacen necesarias una conclusión. Inductivas, las premisas hacen probable la conclusión. También está la abducción. Esta es muy importante porque es muy frecuente en la ciencia, y esta posee al menos 4 significados diferentes, los cuales son como un silogismo, es decir, como un argumento deductivo con proporciones que empiezan con un cuantificador, como todo, alguno o ninguno. Es el que la premisa menor es probable. Como un tipo de razonamiento deductivo en el cual se prueba que un argumento es válido asumiendo la negación de la conclusión y llegando así a una contradicción. Semánticamente es otra definición. Esta menciona que es válido cuando no es caso que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Al revés, si se muestra que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, el argumento es inválido. La invalidez se muestra con solo encontrarnos un ejemplo donde las premisas sean verdaderas, sin embargo, la conclusión sea falsa. Un argumento correcto es un argumento válido con premisas verdaderas, por tanto, conclusión verdadera. Obviamente, un argumento válido no siempre es correcto, pues que podría ser válido con premisas falsas. En tal caso sería válido pero incorrecto. Otro punto importante es la inferencia y el lenguaje. La manera normal de detectar razonamientos es por medio del lenguaje. Cuando hablamos de lenguajes podemos referirnos a lenguajes naturales, que consisten en los cuales hemos recibido de nuestros padres y hemos aprendido desde niños. También podemos referirnos al lenguaje artificial, los cuales pueden ser símbolos creados para funciones específicas, los cuales poseen reglas claras para su uso. A continuación, una definición de términos mencionados anteriormente, para que se comprenda mejor la situación. Bueno, por ejemplo, el razonamiento. Esta es la operación mediante la cual combinamos una o más proporciones para obtener otra. Luego están las premisas, proporciones a partir de las cuales obtenemos una conclusión. Y por último, la conclusión. Proporción que se obtiene a partir de otra. ¿Qué son las proposiciones? Los que escriben acerca de la lógica dicen que una proposición es el sentido o significado de una oración y el pensamiento expresado en una oración. Otros autores dicen que las proposiciones también las podemos identificar como oraciones descriptivas. El autor de este libro menciona que la distinción entre proposición y oraciones descriptivas es útil, ya que entendemos por proposición lo que tienen en común oraciones descriptivas de distintas lenguas, que son traducidas unas de otras y que son todas aquellas verdaderas o todas ellas falsas. Ahora sí, vamos a hablar acerca de lo que es verdadero o falso.
La oración de una lengua o idioma combina términos del vocabulario propio de la lengua, de acuerdo con las reglas de transformación, que también son propias del idioma correspondiente. Pueden darse muchas clases de oraciones, pero aquí solo nos interesa aquellas que pueden ser verdaderas o falsas. Algunas proposiciones son verdaderas o falsas según los hechos que las describen. Estas proposiciones se llaman contingentes en este libro y significan dos cosas: que para conocer la verdad o falsedad de esta proposición se requiere consultar los hechos y que estos hechos podrían cambiar. Otras proposiciones resultan ser siempre verdaderas, porque en ellas se combinan proposiciones simples, aunque varía el valor veritario, que es verdad o falso, de cada una. Sin embargo, la proposición compuesta resulta ser siempre verdadera. Estas son llamadas tautologías. En el otro extremo hay proposiciones compuestas que resultan ser siempre falsas, por la manera que se combinan las proposiciones. Estas reciben el nombre de contradicciones. La conjunción de unas proposiciones y de su negación es la forma más sencilla de generar contradicciones. Las proposiciones analíticas es cuando el sujeto contiene el predicado de tal oración. Dicho de otro modo, cuando el predicado está contenido en el sujeto, las proposiciones son a priori y por definición verdadera y su negación es contradictoria. Las preposiciones sintéticas, por el contrario, el predicado no está incluido en el sujeto y las conexiones entre ambos tienen que establecerse mirando la realidad. Para saber si verdadera o falsa, tendríamos que fijarnos en los hechos, consultar o llevar a cabo investigaciones. Justamente la diferencia entre proposiciones analíticas y sintéticas es la diferencia entre diccionario y enciclopedias. La primera se limita a darnos el significado de los términos, mientras la segunda incluye la gran cantidad de nombres propios y datos históricos. Otro punto necesario para analizar es la naturaleza de las distinciones. Estas se dividen en distintos puntos. El primero, analítico-sintético. Distinción gramatical, basada en la distinción entre sujeto y predicado de la oración. El segundo, a priori, a posteriori. Distinción es epistemológica, pues se relaciona con la manera de verificar la verdad o la falsedad de una proposición. El tercero nos habla acerca de que tiene que ser necesariamente verdadero o necesariamente falso. Distinción utilizada en una rama de la lógica llamada lógica modal, en la que se introducen los operadores necesarios, posibles e imposibles. El cuarto nos habla lógicamente verdadero o lógicamente falso, distinción utilizada en la lógica en general. Luego viene lo que es la validez e invalidez en argumentos formalizados. Tradicionalmente se ha dicho que el argumento es válido si las premisas contienen la conclusión, o dicho de otro modo, si la conclusión se encuentra ya en las premisas. Se logra aclarar la noción de la validez distinguiéndose dos maneras de ver la validez e invalidez de los argumentos. Sintácticamente, un argumento es válido cuando la aplicación de las reglas a las premisas permite obtener la conclusión. Semánticamente es válido cuando no es el caso que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Al revés, si se muestra que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, el argumento es inválido. La invalidez se muestra con solo encontrar un ejemplo donde las premisas sean verdaderas. Sin embargo, las conclusiones son falsas. Un argumento correcto es un argumento válido con premisas verdaderas. Por tanto, conclusión verdadera. Obviamente, un argumento válido no siempre es correcto, puesto que podría ser válido con premisas falsas. En tal caso sería válido, pero incorrecto. Esto sería todo para entender un poco la lógica. Intenté abarcar los puntos más importantes para que ustedes puedan comprender mejor la lógica. También tengo otros videos acerca de otros libros que son importantes. Ahí pueden buscarlos. También suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen mis notificaciones.